Aquí nuevamente yo. No llegó Cecilia todavía. Le falta un poquito a Cecilia, ya está muy recuperada, está con ganas de volver a su espacio, a su trabajo. Y bueno, hay momentos en la vida que uno tiene que aguantar, Cecilia, y mientras tanto trataré de cubrir del programa, estar a tu altura y de alguna manera no perder este ciclo que es tan lindo, esto que se llama sincerarte. Porque acá hay un sinceramiento permanente de las artes, de la política, un programa abierto a la opinión, y es muy lindo hoy por hoy. Antes de ir a este tema, te mando un beso para vos, Cecilia. Antes de ir a este tema, yo le presento el libro. Acá lo tengo. No sé si podemos hacer un plano y si no, señor director, yo le dejé una plaquita, por favor, si la podemos poner. Ahí está la plaquita. A ver, El capitalismo absoluto. ¿Mm? Un mundo sin asidero. Y se ven dos señores oscuros con portafolio. Es tremendo. Pasa esto cuando uno se olvida de bajar el volumen del teléfono. Créeme que cuando lo leí a velocidad, y ahora tengo que hacer una lectura más profunda de este libro, sentí una sensación rara que me llevó necesariamente a pensar lo siguiente. Me acordé de un chiste gráfico en el cual decía, se veía un marcianito que había bajado con su plato volador allí, estaba el marcianito paradito y había un gaucho al frente suyo, un gauchito, nuestra gente de campo, con su caballo, su ranchito. Y le pregunta, el marcianito le dice, quiero hablar con el que maneja este mundo. Y se da vuelta el gaucho y le dice, Eulogia, te están buscando. A mí me ha causado gracia porque para ese gaucho, ese pequeño mundito, su finquita, su caballo, su mujer, era un mundo. Y su mujer hablaba por ese mundo, él no. Era como que tenía muy en claro quién hablaba, quién daba voz por ese mundo. Curiosamente, hoy la misma pregunta la podemos hacer en la Argentina. ¿Quién da la voz por Argentina si mañana baja un plato volador? ¿Entiendes? Quiero hablar con el que maneja este país. Y aunque más allá de las instituciones que supuestamente están organizadas, ya hay un orden jurídico y un orden institucional, nosotros sabemos que no es así. Y nadie sabe tampoco en el mundo quién da la voz por este mundo. ¿La dará el Papa? No lo sé. Medio mundo no lo quiere. La dará Biden, el otro mundo no lo quiere. La dará Putin, el otro mundo no lo quiere. La ONU no sabe ni para qué está. Entonces es una buena pregunta saber quién habla por nosotros en el futuro. Por eso que al leer este libro dije, lo tengo que invitar al autor. Y se me manda a la cámara, lo tengo acá al lado mío. ¿Bien? Se llama Antonio Ramón Gutiérrez, escritor, psicólogo. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿cómo estás, ¿Bien? Carlos? Muy bien, muy bien. Un libro lleno de sorpresas. Lleno de sorpresas digo porque de pronto, cuando uno piensa hablar de capitalismo, por lo general se puede volcar a los grandes popes, aquellos popes de la economía mundial, y tomar las ideas desde todo, desde el comienzo del capitalismo hasta acá. Pero no, puede hablar también hasta la iglesia, puede hablar periodista, puede hablar mucha gente política. Pero un psicólogo, a ver, habla y nos analiza a todos. Y analiza una época, analiza un tiempo, analiza una situación. Antonio, lindo libro, Bueno, gracias, fuerte, gracias. fuerte, y en un momento oportuno. Si esto salía 2 meses después, capaz que perdía... Creo que sí. Sí, en un momento oportuno. Como es un libro de ensayo, los ensayos tienen siempre su tiempo. Su tiempo, claro. Sí, después, bueno, van cambiando, uno va cambiando de pensamiento también, va modificando las hipótesis y los desarrollos que hace en el libro, lo va mejorando, va desechando algunas partes. ¿Qué te llevó a hablar de esto? Porque de pronto te metiste Mira, en un campo, no para analizar a una persona, sino socialmente y no a un sí, país, sino al momento. sí. Pensé el libro como un aporte que puede hacer el psicoanálisis para la comprensión o el entendimiento, mejor dicho, Sí. de algunas cuestiones cruciales, ¿no es cierto?, que atañen a la época. Digamos, poder entender, ¿no es cierto?, las transformaciones, las condiciones actuales de la época, Sí. a partir de algunos elementos que brinda el psicoanálisis. ¿Sí? Pero te metiste en todos los campos.
que tuviste que ver en todos los campos. Sí, me he metido, son varios los temas, Sí. pero bueno, tienen todo una unidad. Todos se No, refieren, obviamente que sí. sí, Y si uno se remite al glosario de este libro, al índice, bien, ahí tenemos todo, el acuerdo social, la ultraderecha, el capitalismo pandémico, la pasión del odio, la colonización mental, la sociedad de exceso, la sociedad de los libertarios, la transformación de los signos, el pasaje de actos de una ideología, en fin, es tremendo, es un análisis que pasea por todo, y yo seleccioné algunos, si usted me permite, con la cara del autor lo voy a leer. Acá dice: el discurso capitalista se pretende como un todo y como tal carece de límites y de autorregulación. El freno a su voracidad, la barrera al desborde de su fase neofascista liberal, a su aluvión destructivo solo podría venir en contraposición a su propia estructura. Este es el mundo de hoy. sí, seguro. Digamos, vivimos en una fase del capitalismo que es una fase financiera especulativa, ¿cierto? El neoliberalismo, digamos, y el capitalismo, además de, bueno, de ser un sistema económico, es un discurso. Ese discurso se presenta en este momento como una circularidad que todo lo reincorpora, lo Ya absorbe, lo escuchamos eso, ¿no? lo procesa, Mm. ¿sí? Y que no deja nada afuera. Es decir, aún los estragos, las calamidades que produce el capitalismo pueden ser incorporadas y transformadas en ganancias. Perdón, Por eso, sí, sí, la se reta. pregunta fundamental actual es cómo escapar a esa circularidad capitalista, Ujú. cómo escapar de esa gran boca pantagruélica que todo lo reincorpora y lo transforma en ganancia, aún hasta Su propia derrota. aquellos escritos Sí, que hablan en contra del capitalismo. totalmente. Por eso digo que capitalistas neoliberales no son solo los neoliberales, sino también aquellos otros que sin saberlo, ¿no es cierto?, reproducen las mismas lógicas a las que creen oponerse. Es decir, muchos reproducen hoy aquello mismo que critican. Entonces, ese es el punto. Convalidan eso con su No, no, es, discurso no es que convalidan, inconscientemente. están inconscientemente, Claro. involuntariamente, repitiendo aquellas mismas lógicas a las que creen combatir o a las que critican o creen oponerse. Sí, la evolución Sí, social a mí me muestra una cosa, Antonio, y veo como que la juventud a la que mayormente apoya estas ideas, podemos analizarlo desde mil puntos de vista, pero es como que olvidó un tiempo que por los 70, 80, con la recuperación de la democracia, la Argentina lo vivió como propio, 82 propiamente, mm, ¿no es cierto? Volvimos a recuperar la alegría de la democracia, volvimos a recuperar la alegría, a partir de ahora el pueblo gobierna, y ahora resulta que el pueblo no gobierna, gobierna capital y gobierna, y no importa si te va bien o te va mal, si sos un exitoso, si tenés mm, determinadas cosas. seguro, claro. Adhiere el joven a ese discurso. Sí, seguro. Lo que pasa es que el capitalismo, insisto, en su fase actual, ¿no es cierto?, en su circularidad sin pérdida, ¿no es cierto?, no solamente es una máquina de apropiación económica, sino una gran maquinaria productora y transformadora de subjetividad. ¿Qué éxito vende? ¿Cómo? ¿Qué éxito vende? Transforma la subjetividad, es decir, hay una especie de colonización mental, ¿no es cierto?, que abarca a todo el mundo. Por eso digo que la mayor dominación del capitalismo no es sobre la economía únicamente, sino fundamentalmente sobre la cultura. ¿La colonización? Sí, es la colonización mental,
digamos, imperceptible, pero que se va dando constantemente. Por eso digo que los únicos que han hecho una verdadera batalla cultural Sí, es el ahí capitalismo. te tengo que cortar. Porque yo Sí, cuando llego a conversaciones con los jóvenes, digo, no me importa, profe, no me importa. Vamos a estar mejor. Una de eso las, dicen, es verdad. claro, sí, no, no, a mí no me importa, pero lo que no, no me importa lo que pasó. ¿No te importa lo que pasó? No, no me importa lo que pasó. Mi mundo es a partir de ahora para adelante. Muy Es como bien, que se niega absolutamente la claro. historicidad. Sí, sí, ha producido esta fase actual especulativa financiera, ha producido un sujeto, porque lo primero que ha hecho es instaurar una lengua, ¿no es cierto? A ir Claro, a la lengua, como es la incidencia principal está sobre la lengua. Entonces ha producido efectos en el lenguaje, digamos, y ha creado una lengua propia de los colonizadores, de tal manera que la lengua ya no está en el conjunto de lo social, que era el lugar tradicional de la lengua, sino en los dominios del poder global global. neoliberal. ¿No es cierto? Ha producido una transformación y ha creado un sujeto que podríamos decir un sujeto deshistorizado, ¿cierto? Un sujeto desculturizado, un sujeto que empieza a vivir en un eterno presente, Sí, sin noción de futuro, sin conciencia histórica, sin conciencia de clase, ¿no es totalmente. cierto? Esto que decías vos pareciera ser que un borrón y cuenta nueva hoy Totalmente. se ha apoderado de los, Un gran reset. de los espíritus, ¿no es Totalmente, cierto? sí. Partimos de borrón y cuenta nueva. No interesa, ¿no es cierto?, la historia, no interesa la conciencia histórica. Es más, todos los valores de la modernidad han tendido a caer a tal punto que algunos hablan de la posmodernidad, otros, como los psicoanalistas, siguen hablando de la modernidad, pero una modernidad que acontece con importantes transformaciones y mutaciones. Sí, siguiendo el principio Este, que la evolución es inevitable, digamos. Sí, no hay conciencia social, Sí, bueno, todos los conceptos están estallados, sí, el concepto de clase obrera, proletariado, etcétera, están estallados porque las clases humildes, digamos, no tendrían en su gran mayoría esa conciencia histórica que era, por ejemplo, la misión histórica, ujú, que era que iban a destituir al amo. Por claro, ejemplo, hoy al contrario, votan a quienes le prometen someterlos más. totalmente. Te Sí, corto ahí porque acá te dice, pareciera, dice el libro, no lo digo yo, lo dice el autor, que por uno u otro lado no hubiera escapatoria, como en el mito del rey Edipo Rey, ¿te acordás? El famoso sí, mito de sí, Edipo sí. Rey. En la huida del destino vaticinado, termina encontrándose en la encrucijada de camino con ese mismo destino del que creía huir. Por suerte, no todo está fatalmente determinado, al menos no por ahora, porque si no, no tendría demasiado sentido las luchas sociales y las reivindicaciones laborales ni en oponerse a las injusticias. Eh, pero se promete que esto no va a pasar, o sea, de alguna forma se pretende terminar con las reivindicaciones laborales, se pretende terminar con las injusticias. No, hay otro No, sentido no, de la no, justicia. no, no, no. Todo eso hoy no entra en consideración. Este, es más, el capitalismo ha logrado alcanzar casi lo que podríamos decir Ujú. su ideal capitalista, que es la plusvalía absoluta. Es decir, va a llegar el momento en que para que el obrero, el empleado, Sí, pueda trabajar va a tener que pagar. claro, De alguna manera ya ocurre. ya ocurre. Y hay toda una serie de No acciones, vas a tener nada, pero vas a ser feliz. sí, Ujú. de acciones que van en esa dirección. Por ejemplo, una explotación actual Sí, que va en esa dirección. Por ejemplo, mediante las pasantías interminables, el pasaje de una empresa a otra de un mismo rubro, este, el monotributo, los cursos de capacitación a perpetuidad, donde siempre está el trabajador
en una situación de precariedad Precariedad permanente. laboral permanente. Sí, Y acá tenés otra parte. Voy tomando por parte el sí, libro sí, sí. porque es interesante. En síntoma, el otro, el semejante, es visto como una amenaza. Y hablamos de la grieta, acá lo que estamos haciendo la Y grieta. bueno, seguro, seguro. Claro, se ha construido al otro. Bueno, primero, una de las causas del neoliberalismo es esto que se conoce como grieta, aunque la grieta no se lo puede atribuir enteramente al capitalismo, porque la grieta es parte de la constitución humana, hay una grieta en la constitución humana, ¿no es cierto? La civilización no puede asegurar la armonía, el mundo feliz, ¿no es cierto? La desaparición de los conflictos, no, la división del sujeto, esto no lo puede asegurar, ¿no es cierto? El proceso civilizatorio, el orden simbólico, no pueden garantizar esto. Sin embargo, el capitalismo, ¿no es cierto?, ha aumentado esa cuestión de la grieta, ¿Sí? la ha aumentado, y bueno. Pero eso es a modo también, toda sociedad tiene una grieta. La sociedad es antigua, nobleza, no nobleza o nobleza plebeyo, siempre había un concepto, aunque se tenía una cierta referencia y un cierto, hasta cierto punto, contenimiento social. Hoy esa parte es como que la derecha la propone como una cosa de fuerza, de implantarla, y no veo la izquierda con la fuerza necesaria para hacerle frente a eso. Sí, bueno, la izquierda para mí, no toda la izquierda, por eso tenemos que hablar de las izquierdas, porque no son No todas son todas iguales, iguales, ¿sí? ¿cierto? Por ahí le ha faltado actualizar algunos conceptos, ¿no es Sí, cierto? Adecuar su discurso, sus investigaciones, sus debates a las profundas modificaciones que se han dado en el mundo, a las profundas mutaciones antropológicas, ¿sí? Bueno, lo que ha producido también el capitalismo, más allá de la sí, grieta estructural del ser humano, más allá de la grieta estructural de la civilización y del malestar en la cultura, lo que ha generado es una rotura del lazo social. totalmente. Digamos, ¿por qué se produce la rotura del lazo social? Porque han caído los ordenamientos simbólicos, ¿sí? Ujú. Todos los ordenamientos simbólicos han empezado a caer, incluso las ¿A instituciones qué del Estado. llamas Sí, simbólico? Para que la gente lo entienda, porque de pronto bueno, ese lenguaje está simbólico, asociado, sí, simbólico no en el sentido de los símbolos, del simbolismo, sino lo simbólico, digamos, como esa instancia mediadora en los seres humanos que saca a los seres humanos de la relación puramente especular, puramente imaginaria, bien, ¿no es cierto?, mortífera, la relación del espejo, la relación de agresividad, ¿no es cierto?, que el antiguo veía, ¿no es cierto?, al congénere como una amenaza, como alguien que le iba a quitar, se iba a apoderar de algo de lo que le exactamente. pertenecía, entonces que era menester matarlo o huir, ¿no es cierto? Después es el lenguaje el que viene a mediatizar, ¿no es cierto?, y a intervenir para poner distancia en esa relación Aquí hago mortífera. referencia a eso que está diciendo. Solo diremos que desde que existe el lenguaje, por lo tanto, el engaño. Sí, ¿Mm? sí, por Claro, supuesto. la mentira fue instrumentada como método de acción sobre otros y como invalorable herramienta política destinada a torcer y a encauzar las voluntades. Miente, miente, que algo dará, que algo quedará, decía Goebbels. Bien. Pero la implementación de la mentira como acción política pareciera en esta época de rebote neofascista haber dado un paso adelante. La consigna sería miente, miente, porque la mentira es la única verdad irrefutable. ¡Wow! Bueno, sí, hay que aclarar una cosa, ¿no es cierto? La mentira es parte de la estructura del lenguaje. No hay lenguaje humano, no hay lenguaje simbólico sin mentira, sin equívoco, sin malentendido. La mentira, en ese sentido, el sujeto se miente fundamentalmente a sí Asimismo, mismo, sí. ¿sí? La mentira es parte de la estructura del lenguaje. Decía Lacan que no hay lenguaje en un sentido simbólico
hasta que no aparece el engaño, ¿no es cierto? La Ah, intención de engañar. Bueno, todo eso es propio de la humanidad, es propio desde que el hombre habla, ¿no es cierto? Desde que sí, está inmerso en una estructura del lenguaje. Pero lo que sucede es que hoy la mentira es deliberada y se produce sin pudor, sin reparos, sin mayores explicaciones, sin mayores fundamentaciones, sin y pedidos de hasta esa disculpas, sustentación. sin nada. Ese Ah, se ha desnudado. Aquellos signos que hasta hace poco parecían desfavorables o parecían descalificativos, hoy se exhiben, ¿no es cierto? totalmente, se Y exhiben, sí, se exhiben. Bueno, para que la gente que nos está Por escuchando, ejemplo, el o sea, racismo, eh, el segregacionismo, ¿no es totalmente. cierto? Se exhiben. Es más, se exhiben como virtudes. Lo que antes era un defecto es una virtud. Entonces, el racismo se exhibe y aparece hasta como un, digamos, como un elemento de clase, de valoración, de pertenencia a un grupo, un elemento que da prestigio. Entonces, si yo soy racista, eh, ello produce cierto prestigio en algunos jóvenes, en algunos grupos, por ejemplo, de derecha, reaccionario. Está bien este, Se justifica. justificar, andar diciendo Ujú. vagos, planeros y todo esto. Algo que avergonzaría en décadas pasadas, hoy eso se ha transformado en un signo positivo y en una especie de alarde, ¿no es cierto? Sí, De alarde, totalmente. de andar alardeando estas cuestiones. Perdóname, me acuerdo de algo, y Sí, seguramente la gente que lo está escuchando. Se habla mucho de la mentira, en fake news, new sí. fakes, fake news, Ah, la gran mentira. ¿Cuánto de lo que consumimos en estos medios son verdades o son verdades a media, lo que es también una mentira, por cierto, o son mentiras directamente? Las consumimos, las aplicamos y las entendemos de esta manera. Así que bueno, yo le diría que vamos a una pausa, pero yo te vamos. dejo una inquietud, tal vez para usted que está del otro lado, también esta inquietud de como que está eh, apareciendo en el aire. Porque todo este discurso que está hablando Perdón, Antonio, te digo, sí, la mentira se ha instrumentado en este momento como una metodología política. ahí quiero llegar. Mm. Hay un candidato que miente políticamente, son tres los que mienten políticamente. No me lo digas, porque también sería interesante que de pronto dice que hay tres proyectos o dos proyectos de gobierno que nos van a ofrecer ahora a octubre. Sin embargo, uno resalta por su intrepidez, por el uso del lenguaje grosero, altanero, altivo, ofensivo, y no sé, y los otros los veo como apichonados. A mí me pasa. Tal vez usted también tenga esa percepción desde la casa. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estamos hablando con Antonio Ramón Gutiérrez, el autor de este libro, ¿m? Capitalismo. Yo le voy a pedir al señor director que se puede disponer la segunda plaquita que le dejé hace un momento nada más, que tenía que ver con minimalismo. Ahí está, de Minimals. Less is Now. Es una película que está en Netflix. Aquellos que tienen Netflix tienen la oportunidad de verlo. Minimalismo es un concepto muy moderno, muy actual, creado por un arquitecto, Sí, evidentemente. sí, sí. Cuando menos detalle tenga la obra, es como más expresiva. Eso Claro. puede hacer muchas lecturas de esto, pero también, al igual que dadaísmo y otros movimientos, se trasladó a una forma de pensar, una forma de ser. ¿Qué me llamó la atención? Que lo que estamos hablando acá lo dice la película, en definitiva. El éxito del sueño americano. Fíjate vos, aquí pasa en esta película. El éxito del sueño americano apareció después de la posguerra, prácticamente después de los 50, desde la Guerra Mundial, 45-50, donde Estados Unidos adquiere una categoría como país capitalista muy fuerte, con incidencia en mercados orientales, occidentales. Se quedó con el imperio, en definitiva. Algunos dicen que ha ayudado con que el imperio se quedó con Estados Unidos y a partir de ahí generó otra cosa, ¿no? Pero no importa. Entonces a partir de allí generó esta cuestión de que por las películas, si vos te debes acordar, que ha sido el gran agente del cine, ha sido el gran agente de la Sí. difusión de este bienestar norteamericano, donde nos mostraba con Doris Day, con Ross Mm. Hudson, con toda esta gente que nos mostraba el mundo norteamericano a la perfección, donde los autos eran fantásticos, las mujeres eran fantásticas, las casas eran fantásticas, todo era fantástico. Y los del tercer mundo aspirábamos a llegar allí, porque aquello era el logro de la felicidad. Esta película
minimalista, creo que le va a plantear una gran duda. Hoy es Estados Unidos esto, no sé, eso se lo están planteando ellos y creo que nosotros también. No obstante, sigue siendo esto. A nosotros al contrario, nos está pasando cómo incluimos a la gente. ¿Me entendés, Antonio? ¿Cómo logramos sacar toda esa gente que está en los estratos más bajos socialmente? Claro, en realidad no sé si el sistema quiere incluir. Una de las operaciones del sistema es fundamentalmente la exclusión. Y la exclusión no es solamente la exclusión del trabajo, del Claro. estudio, ¿cierto? De un lugar en el otro, sino es fundamentalmente la exclusión. No como aquel tipo que vota nada más para darte la oportunidad de que vos seas el Sí, presidente. no, es la exclusión. Y la exclusión es la exclusión del nombre, la exclusión de un lugar de alojamiento para el sujeto, de un Acá. lugar de pertenencia. La Ajá. exclusión es fundamentalmente la exclusión de lo simbólico. Por eso, hoy, Perdóname, ¿no? Yo sí, trato de llevar tu charla, cuando sí, vos la llevas a un plano así de hablar de lo simbólico, yo trato de sí, llevarlo para que esto pero se es, popularice, digamos, sí, de una forma se pero, entienda como un lenguaje sí, cotidiano, ¿no? pero es interesante señalar algo. Digamos que ya no es el asunto de la pobreza de antaño, ¿cierto? Existe, por supuesto, la pobreza y existe hoy multiplicada, pero no es solamente la pobreza. Eh, digamos, el movimiento este circular del capitalismo en el mundo ha producido, no solamente produce pobreza, Ah, sino produce fundamentalmente marginalidad, que marginalidad no es igual a pobreza, porque el pobre tenía su inscripción en lo simbólico, digamos su inscripción en el otro, claro. su inscripción en el del trabajo, en la escuela, en el barrio, en los En vecinos. distintas graduaciones eh, económicas, pero estaba. los hijos Sí, iban a veces a buenos colegios, sí. colegios públicos, y podían revertir la situación del padre, digamos, la temática de mi hijo, De el hecho, esa es la doctor, historia argentina, hijo Antonio. el doctor de Florencio Claro, Sánchez, ¿no es exactamente. cierto? Mi hijo el El doctor. inmigrante pobre que venía, pero decía, mi hijo puede llegar este, a hacer lo que yo hubiese Perdóname, me querido acuerdo del caso de hacer. Alfonsín, Antonio. Claro, Alfonsín exactamente, volvió al pueblo de su papá allá en Galicia cuando fue presidente a decirle, yo claro. pude llegar. Yo pude llegar, Ah, bueno, era la esperanza. Es decir, eso era la pobreza, de aquel que a veces no tenía una perdóname, pobreza casa, con oportunidades. con oportunidades, ¿no es cierto? No con muchas oportunidades, pero la pobreza era no poder pagar el alquiler a fin de mes, ¿no es cierto? No poder pagar a veces la libreta del almacenero, no llegar a fin de mes, tener serias dificultades. Bueno, eso era la pobreza, pero que se podía revertir ¿No es y esa la pobreza hoy? se iba revirtiendo porque existía todavía una movilidad social. Ahí está, Hoy ahí la quiero llegar. movilidad social ya no existe. Entonces, además de pobreza, tenemos otro fenómeno que es más grave, que es la marginalidad. Y el marginal, la marginalidad ya no se propone las ideas modernas que sustentaban a la pobreza, porque en el sujeto pobre, esto de antaño, de muchas décadas Sí, atrás, todavía estaban los valores que se podrían decir valores de la modernidad, que era el progreso, el deseo de progreso, el futuro, la idea de un futuro, la idea de revertir una situación, ¿cierto? La idea de bienestar, etc. Hoy todos esos valores, sí. que eran los valores modernos, empiezan a no existir. Y entonces el marginal es como que está fuera de toda... por eso votan a veces a candidatos que los van a perjudicar, ¿cierto? Porque ya no tienen conciencia histórica, conciencia de clase, ¿no es cierto? En la enorme mayoría, no quiero generalizar, porque uno cuando generaliza es injusto. Todavía hay trabajadores Una con conciencia de idea de clase. progreso, Sí, etcétera. Pero empieza a no haberlo y empieza a haber bolsones de totalmente. marginalidad en los barrios donde son tan captados por la droga, ¿no es cierto?, por la falta de, de- de- de la historia, procesos de desculturización. ¿No te acuerdas ese eh, discurso que lo escuchamos en el gobierno pasado?
dicho por una vicepresidenta de silla de ruedas, que dijo, los pobres se tienen que acostumbrar a que son pobres, que no le alcanza, no le alcanza, ya está. No, bueno, La otra dijo, la universidad no es para los pobres. eso es terrible, porque nunca los pobres se resignaron, ¿no es No, cierto? vos hablabas de movilidad social, esa Sí. frase la niega. Y bueno, Claro. entonces el nuevo régimen de esclavitud, ¿cierto? Una esclavitud en el mundo que tiene que ver. ¿Hoy viene lo mismo? Hoy se avisora el estado de esclavitud. No solamente que se avisora el estado de esclavitud, sino muchas cosas más, porque en ese movimiento circular de la civilización, Sí. ¿no es cierto? Nada dice que ese movimiento circular no pueda reenviar de nuevo a los orígenes, es decir, aquello Totalmente. de lo que el movimiento civilizador quería sacarnos. ¿Todo es cíclico o no, en este caso? Es cíclico porque la humanidad tiende a ser cíclica, digamos, no todas las conquistas son para siempre y hay retrocesos en el proceso histórico. ¿Cierto? Entonces, ahora no pensemos que estos bolsones de violencia, de psicopatía, son restos de primitivismo que no alcanzaron a pasar por el tamiz civilizatorio, Sí. sino que es el mismo movimiento circular civilizatorio, por ejemplo, hoy con la fase actual neoliberal del capitalismo, la que reenvía de nuevo, ¿cierto?, a esos orígenes de los que la civilización y el proyecto ilustrado, ¿cierto?, Sí. de hace muchísimas décadas, intentaba sacarnos. Bien, Es decir, sí, el único termina porque tengo un montón de preguntas para hacerte. Sí. la única diferencia es que si retornamos a la caverna, cosa que no es improbable, No sé. lo vamos a hacer No, pero podemos remontarnos con la bomba atómica, volvemos a la caverna. con tecnología actual. Sí. Vamos a abrir la gran piedra de la caverna con control remoto y vamos a tener telefonía celular. No sé qué estoy pensando, que todo este discurso, vamos a hacerlo más tangible, más presenciable, más de, no tanto de consultorio, sino de cancha de fútbol, de juntarnos a tomar un café y charlar. Vamos a entrar a jugar entonces la cancha. Juguemos porque esto es importante, porque yo quiero que la gente vea algo. Si este modelo llega a primar en las elecciones, si este modelo de pronto, que ya lo vi con miedo, no sé para dónde lo va a tomar y no sé, pero no importa, llega a primar, llega a superar a las otras dos, se instala. Siempre va a venir con una reacción del tejido social, de los trabajadores abajo. Sí, seguro. No va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil. No. Y si en 35 años, queda mucho tiempo para 35 años, me he hecho acordar a Onganía en un discurso que dijo: la reconstrucción nacional necesita 10 años y estoy dispuesto a sacrificarme esos 10 años. Te prometía palo para largo tiempo, ¿no? Este es lo mismo, te habla de 35, o sea, también es loco, digo yo, se me descoloca esta frase a 35 manteniendo este modelo. En la Argentina no puede pesar los 2 años. No, por supuesto. Este modelo va a ser muy difícil de sostenerlo, de que se pueda cumplir es altamente difícil. Entonces, el ultraneoliberalismo, o como le llamo yo, el neoliberfascismo, ¿cierto?, para poder instaurar sus proyectos y sus planes en la sociedad argentina y en la sociedad mundial también, porque el fenómeno esto no es solamente argentino, sino que es mundial, es un fenómeno el crecimiento de la derecha, etc. No lo va a poder hacer sin un componente, una pata represiva, ¿no es cierto? Y ahí surgen estos nuevos líderes que prometen represión, ¿cierto?, como fue Bolsonaro en Brasil y como son algunos candidatos en la Argentina. Es decir, que el proyecto capitalista actual, neoliberal, solo se va a mantener, digamos, con violencia y con represión. Ahora, eso no va a ser fácil, porque tampoco
por ejemplo, todo el sistema gremialista argentino, el sistema sindical, ¿no es cierto?, las universidades y todo. Bueno, esto no lo van a permitir, ¿no es cierto? Entonces, el miedo mío es que se genere demasiada violencia, ¿no es cierto? Pero bueno, acá en este país nada extraña. Yo le tengo miedo, ¿no es cierto?, a una balcanización de la Argentina, ¿no es cierto?, o a una libanización, porque lo que está aquí en juego son los recursos naturales, Naturales, ¿no es cierto?, valiosos hoy. sobre todo la cuestión del litio, Sí. ¿no es cierto?, que vienen las grandes potencias por el litio a la Argentina. Tu discurso es hermoso, yo lo voy llevando y se me plantea, cada que vos hablas me lleva un montón de preguntas vinculando esto, ¿no? Y yo me pregunto a usted en su casa, tal vez entendiendo poco, entendiendo mucho, sobreentendiendo o diciendo por qué no le pregunta esto, por qué no le pregunta aquello, sería interesante pensar que esto, él lo dijo, no es un fenómeno argentino, esto es un fenómeno, tiene que ver las últimas noticias de Suecia. Suecia, que hasta los años 60, 70, 80, era un país de un socialismo moderado, donde pintaba como que aquello era en Finlandia, Suecia, los países nórdicos, eran tranquilos los vikingos que estaban, ahora ya no lo están todos revueltos. Al contrario, se volvió tierra de nadie. La Francia, generadora de tantos movimientos libertarios y todo lo demás, está bien, un desastre. Usted le ve a Macron tratando de soportar incluso el peso de una ultraderecha al estilo Milei que está llegando a Francia, en la mano de la Le Pen. De Le Pen. Claro. Entonces, ya no es más. Este muchacho lo ve a Patricia Bullrich, lo ve como zurdo. Y Le Pen lo ve a Macron como zurdo. ¿Estamos corriendo el discurso? ¿Estamos corriendo el centro de discusión? Sí, totalmente. Sí, hay una derechización en el mundo, indudablemente, ¿cierto? Pero profundizar más. Y seguro. Eso es un dato actual con el que contamos. ¿Qué hacemos con el arte, Antonio? Y bueno, el arte es todo un debate que requeriría largas horas de charlas. Ya sé que no tenemos larga hora, pero Sí, ¿representa lo mismo que representó? Mira, el arte, siempre ha habido muchas discusiones en torno del arte. Siempre estuvo presente la pregunta cuál es la función del arte. ¿Cuál es la función? ¿Cierto? Nadie Oscar sabe. Wilde decía que era inútil, ¿no? Puede ser que no sirva para nada, que sea Sí, inútil, claro. pero si hay una función del arte es de hacer más soportable Sí. lo insoportable de la condición humana, digamos, volver el sufrimiento, la angustia, volverlo en algo más sobrellevable, más tolerable. Sí. En ese sentido, el arte se planteó como antagónico por estructura con lo que es el discurso social. El arte venía a decir aquello que el discurso social y el discurso capitalista y el discurso de los amos acallaba. En ese sentido, era la válvula de escape. Sí. ¿Cierto? ¿Sabe que me estoy acordando del cuadro de Picasso, Claro. el Guernica? Era la manera de decir aquello que por otros medios no se podía decir. No se podía decir. No se podía decir, pero el artista lo podía decir. Claro. En un poema, lo podía decir en un cuadro, en una, grandes poetas rusos, ¿no? en una sinfonía, Claro. El escritor en una novela. ¿No es cierto? Digamos, el arte era, supongamos, la manera como la civilización tramitaba lo intramitable de la condición humana, cómo tramitaba el malestar en la cultura. Bien, ahí me llevaste, dijiste Sí. novela y me quedé pegado a algo. Sí, pero déjame explicar qué pasa con el arte ahora. Bien, terminame entonces Claro. esa parte, porque de eso te Sí. llevaba a la otra parte, la Claro. otra pregunta, sí. Sí. El arte actual, hay que ver si el arte está cumpliendo la función de tramitar el malestar en la cultura. Sí. Y si el arte, el discurso del arte, es antagónico
al discurso social, al discurso del amo, al discurso Yo que capitalista. estoy perdido. Yo también estoy como perdido, no tendría Sí. una respuesta segura. No, 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 para nada. Yo creo que mucho del arte, digamos, ha sido tragado por esa gran boca pantagruélica que todo lo devora, lo procesa y lo lanza como ganancia, que es el discurso capitalista. Este, y que el arte, ¿no es cierto?, ha caído y está reproduciendo involuntariamente Sí. ciertas lógicas del acontecer Lo que vos has dicho capitalista hace rato, se neoliberal, volvió ¿no es como cierto? vocero, digamos. Sí, ha sido dragado. Y digamos, cae en las mismas lógicas que por tradición el arte combatía, Claro, ¿no es claro. cierto? Sí. Entonces, todo lo que sea del orden de la vorágine, la indistinción, la falta de parámetros culturales, la deshistorización, el olvido de las grandes obras, el partir de borrón y cuenta nueva, el no me importa lo que han escrito los otros autores, la promoción puramente individual, el hedonismo, el narcisismo, la autopromoción a cualquier precio, ¿no es cierto? La falta de juzgamiento de ese arte, juzgamiento en el sentido de emitir una opinión sobre el otro, ¿no es cierto? Todo eso obedece y se afina a las lógicas neoliberales. Eso es lo que hace el neoliberalismo. Para, porque te llevo de nuevo a esto. Sí, Mira, ya nos queda pocos minutos, si sí, no, no provoca la me, pregunta. me Si no está- te corto, se me va el sí, programa. me estás mareando Eh, absolutamente. No, No, porque te voy a llevar algo que te dijiste digo, novela, me pero, quedé prendido con algo, ¿no? Me no, quedé prendido que a veces el novelista puede ser una persona, un profeta de pronto, ¿no? Ver el sí, futuro, ver allá. Si vos lo mirás, una novela que marca la realidad de hoy o que se dirige, se avisora en 1984, ¿no es cierto? totalmente. Bueno, Sí, entonces esa novela de Orwell, escrita ya por 1800 y pico, casi sí, final de siglo, digamos, sí. ha previsto un nazismo, ha previsto un fascismo, ha previsto un crecimiento, pero hoy se presenta, es más, hasta el programa Gran Hermano es tomado como un modelo de eso, de ese el vigilador. Yo te vigilo, Claro, te leo todo el día. Perdón, esta es la pregunta. sí. ¿Hay profecía en eso o es simplemente un avance de cierta gente Bueno, que vos, tiene conocimiento de cómo viene vos la sabés historia? que lamentablemente dicen algunos historiadores que la historia se repite, aunque no se repita exactamente de la misma manera. Tomar decía que lo que se produce como tragedia después se reproduce, ¿no es cierto?, como drama. Ujú. Este, algo de eso hay hoy en día. Es decir, cuando la sociedad se descompone, cuando no hay parámetros, cuando hay estados de anomia, como La lo que anomia, sí, ocurre exactamente, sí. hoy en día, de falta de parámetros, de caída de la ley simbólica, donde cualquiera puede decir, yo no obedezco a la ley general, no obedezco a la ley simbólica, sino que tengo mi propia ley. Totalmente. Tengo, tengo Sí, 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 de hecho sí. tengo mi ley, podríamos decir. Milei. Tengo mi ley, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ese estado de anomia, ¿no es cierto?, lleva, ¿no es cierto?, a que cada cual piensa que pueda decir y hacer lo que quiera. Sí, Y el concepto de libertad se ha extendido a planos sí. peligrosos, es decir, una libertad sin el otro, una libertad sin considerar al otro, la libertad sin esas libertades individuales de las que habla hoy toda la derecha y habla el neoliberalismo. Eh, la libertad sin el otro se transforma en libertad para saquear, Claro, sí, sí. libertad para explotar, libertad para esclavizar, libertad para desestabilizar gobierno, libertad para hacer monopolios, libertad para, inclusive para matar al otro. Esa libertad no es posible, La ¿no es creación del cierto? enemigo, la de... Sí. Claro. Entonces, Entonces, que cada cual piense en la libertad absoluta y ve todo lo que tenga que ver con la ley simbólica, no solamente con las leyes jurídicas, sino con esa ley más general que establece un punto de unión por encima de las diferencias y la... sí. Bueno,
esa ley, si cae, ¿no es cierto?, cada cual se le puede ocurrir que la ley del incesto no tiene para él por qué estar, o que el no matarás no tiene por qué ser obedecido, No, no ¿no es sé. cierto? Entonces Contaminen un río, si lo sí, quieren lo contaminás. claro, como ha dicho los No, otros días, el río se puede vender, Sí, sí, el no río, importa. si quieren tomar agua, bueno, paguen y si no, muéranse, ¿no es cierto? Totalmente claro. Cada cual puede vender órganos, cada cual puede hacer lo que quiere. Ese principio de libertad es un principio absolutamente peligroso porque no está en consideración el otro, no está en No, no, no para consideración nada. el sujeto El sujeto. humano. Entonces, y todo esto, ¿no es cierto?, es sumamente peligroso. No, pero los huevos de la serpiente se engendran, ¿no es cierto?, por falta de, Qué tremenda frase, los huevos de la serpiente. sí, se engendran por una ausencia de controles, una ausencia de parámetros, una ausencia de funcionamiento de la ley. Claro. ¿Sí? Se nos fue el tiempo, Antonio. Prácticamente Bueno, no nos queda nada. ¿Sabes qué me queda preguntarte? sí. ¿Qué expectativa tenés con el libro? Si todo escritor tiene una Mira, expectativa con el libro. no tengo ninguna expectativa. ¿Sí? Lo escribí casi como un estado de catarsis. Me parecía, te digo, ¿no? Sí, Hay partes de bronca incluso, ¿no? sí, sí, no sé si de bronca. Lo escribí para poder Yo lo leí así. reflexionar, es un Bien. libro de reflexión, para poder reflexionar sobre las condiciones actuales de la cultura, las condiciones actuales de lo social, las condiciones actuales del discurso capitalista, las Sí. bases actuales capitalistas, pensadas desde el psicoanálisis. Mi expectativa no es mucha, pero me gustaría que llegara a la mayor cantidad de personas que estén en relación con la política Sí. para poder entender algunas cosas. Pero como bien dijo un amigo mío de Tucumán, Antonio, porque yo ya tengo como 6, 7 libros Ah, en esta dirección, dice, pregón en el desierto. ¿Sí? Pero bueno, no está mal pregonar en el no, no desierto. está. Por ahí, en algún momento, se supone que algo se va a modificar, que algo, que algo va a cambiar. ¿Sí? Además, la expectativa del escritor a lo mejor no estar escribiendo para tu tiempo. No. Hay cosas que hay que aclarar porque yo lo que veo que la política no está actualizada. No. Digamos, también ha quedado desfasada, ha quedado en cierto anacronismo. Los políticos no están muchas veces formados, no generalizo, hay No, políticos no. muy Como formados nada, no hay que generalizar. y muy rescatables y muy valiosos, pero en general la política tiende a ser un lugar de salvación económica, ¿no es cierto? Y no es tan actualizado. Entonces, los programas televisivos que hacen política, muchos de ellos son en realidad operadores, ¿no es cierto?, de las grandes empresas. Son operadores, claro. También hay un desfasaje ahí. Entonces, pronuncian frases como esta: el Fondo Monetario le dio plata a Macri para ganar las elecciones. Mentira, no le dio plata para No, ganar las elecciones. Le dio plata, lo obligó, totalmente. Sí. le impuso, y el chocho de que le impusieran, porque además estaba muy de acuerdo y porque además forma parte De Davos y de compañía. la misma estructura, Totalmente, claro. ¿no es cierto? ¿Para qué dio cómo es el préstamo, el Fondo Monetario? No para Para ganar esto, unas elecciones, sino para someter al país, totalmente. para impotentizar la política argentina y para venir por los recursos. Es la manera de dominación. Entonces yo le diría a los políticos que lean, Sigue, eh, Antonio. me estoy poniendo un poco antipático tal vez, pero No. que lean, Comparto por totalmente ejemplo, eso. la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, ¿cierto? La libra de carne. La libra de carne. No van, es decir, no creamos que los fondos internacionales, los organismos internacionales de crédito, quieren que el deudor pague. No quieren que pague. Totalmente. La mayor alegría es que no puedan pagar, porque van por otra cosa,
van por la libra de carne. ¿Qué es la libra de carne en este caso? Sí. Eso es el litio, los recursos naturales, el dominio de la geopolítica, el dominio de las regiones, bueno, Los mercados. los mercados, Sí. y la disputa de las potencias por la hegemonía geopolítica, ¿no es cierto? No me queda tiempo, Antonio. Bueno, te agradezco. No, perdona. yo el agradecido soy yo, nos tenemos que ir, ahí dice que nos están haciendo señas. ¿No? Bueno, gracias. Fue un placer la charla, podríamos seguirla, podríamos enfocar, pero no quise invitar a nadie más, es decir, no quise hacer de esto un debate, simplemente Sí. la idea era ver el libro y el autor. Bueno, ¿Entendés? sí, si el sí, pensamiento del autor se consustancia con el libro, o el libro también es otro producto que debe ser deglutido por el sistema capitalista. Sí, también porque de pronto... espero que no caiga en la misma circularidad y que sea un Exactamente, elemento pues, más, el ¿no es capitalismo cierto?, absoluto. del capitalismo. Mucho éxito con esto. Bueno, Vos sos su espero. papá y espero que lo cuides. Bueno, muchas gracias, No, por favor, Carlos. Antonio. Ha sido un gran placer. No, un gustazo. Una alegría estar acá en tu programa. Gracias. Hermoso programa, por otra parte. Bueno, Sí. gracias. No es mío, este programa es de Cecilia Puy. Bueno, Yo espero que el martes que viene, Cecilia vuelva a su redil, este redil que es suyo, que se le ha creado con tanta fuerza, y la está extrañando, por cierto. Por supuesto, los temas de Cecilia son más o menos el estilo, ¿no? Siempre habla de política, de arte, de libros, de todo. Muy pluralista en este aspecto, como para mentes abiertas. Así que nada más, yo me voy y tal vez con suerte el martes que viene nos volvamos a ver. Muchas gracias y hasta entonces.